Eso es lo que vamos a seguir conversando hoy, la importancia de qué es lo que vamos a probar. Y bueno, y también escucharles, ¿verdad? Si tienen dudas o aportes que compartir. Entonces, vamos a continuar con la lectura del libro. Ahora lo empiezo a compartir. Aquí estamos. Bueno, para recordar, tenemos presente, ¿verdad? Que desde la doctrina, pues, hay distintas clasificaciones de los medios de prueba. En esta clasificación tenemos las pruebas directas por percepción, en la que podemos encuadrar o identificar el reconocimiento judicial, ¿verdad? Es percibir todo lo que esté sucediendo en ese momento. Están las pruebas por representación, que a la vez se pueden dividir a través de documentos o a través de personas, y a través de documentos pues sabemos que es toda la prueba documental y que esta materia es amplia, ¿verdad? Nos permite hasta presentar copias, por ejemplo, fotografías, etcétera. O a través de las personas, que son personas ligadas al proceso y que podemos identificar la declaración de parte como tal, y de terceros, que es la declaración testimonial o de testigos. También dentro de esta clasificación están los medios de prueba por inducción o deducción, que en nuestra legislación conocemos como las presunciones legales y humanas. Entonces, ya en varias ocasiones le hemos dado lectura al artículo 126 de nuestro código. Ya podemos identificar la importancia, ¿verdad?, de ofrecer, diligenciar y que se dé ese valor probatorio en las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que se prueba? Ante la existencia de un conflicto, las partes formulan los hechos y fundamentan su derecho. Como norma general, el derecho no se prueba, pero sí son objeto de demostración los hechos. Entonces, hemos conversado también en otras ocasiones que lo que tenemos que probar o lo que tenemos que desvirtuar son los hechos controvertidos. Hemos leído que la parte actora, ¿verdad?, tiene que demostrar su pretensión y la otra parte pues tiene que demostrar o que no es cierta esa pretensión, ¿verdad?, destruir esa pretensión. Hemos visto también que los jueces, las juezas, no pueden extralimitarse en su fallo y únicamente van a entrar a conocer los hechos que específicamente han informado las partes, sea en la demanda o sea en la contestación de la demanda, y únicamente puede circunscribirse también a los medios de pruebas que se han incorporado, pero vamos a ver ahí como algunas excepciones también. Entonces, conocemos también ese principio fundamental, ¿verdad?, que el derecho no se prueba. Entonces, ¿qué es la prueba de derecho? El derecho lo conoce el juez y aunque las partes lo invoquen mal, el juez, advertido de lo que se discute, según los hechos expuestos y la pretensión que se quiera hacer valer, aplicará el derecho que fuere pertinente. Y esto lo conocemos como el principio del jura novit curia. El juez conoce derecho y se refiere a que el tribunal conoce el derecho. Sin embargo, en esta regla existen ciertas excepciones y está el derecho extranjero, por ejemplo, pues es algo que no van a conocer los jueces y que se necesitan de ciertos requisitos, ¿verdad?, para poder darle validez. En todo caso, haya sido un contrato que se haya suscrito en el extranjero, pues además para incorporarlo acá, sabemos como todo el proceso que debe de llevar y entonces sí poderlo ofrecer como un medio de prueba. Entonces el derecho extranjero lo regula la ley del organismo judicial en el artículo 3. No, perdón. La ley del organismo judicial establece en su artículo 3 que no podemos alegar ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario de la ley, pero se refiere a la ley interna. Pues sí, porque obviamente pues es también la ley a la que nosotros debemos obedecer, ¿verdad? En consecuencia, cuando la discusión es sobre la existencia de una norma extranjera,
la misma debe de probarse. Entonces, de acuerdo a lo que regula la ley del organismo judicial en su artículo 35, la parte que invoque la aplicación del derecho extranjero o que disienta de la que se invoca o aplique, justificará su texto, vigencia y sentido mediante certificación de 2 abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trata. Esta deberá presentarse debidamente legalizada y el tribunal puede inclusive indagar los hechos de oficio por vía diplomática. O sea, el juez tiene que tener la certeza que efectivamente esa ley es extranjera, ¿verdad? Es derecho internacional, tener esa certeza para poder emitir su fallo, ¿verdad? Y esto sería entonces como alguna de las excepciones de que el derecho se prueba. La costumbre como fuente del derecho. En las legislaciones donde la costumbre es fuente del derecho, la misma debe de probarse. En nuestra legislación, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia la complementa. La costumbre rige únicamente en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial. Y por último, una excepción puede ser la existencia o inexistencia de leyes. Otra de las excepciones cuando el derecho no se prueba es la existencia o inexistencia de alguna ley. Esta viene a constituir un hecho que debe ser probado. Entonces, esta circunstancia de que el derecho no se prueba, también podemos hacer un símil con lo que vimos de los incidentes, que hay incidentes de hecho que sí los tenemos que probar porque es un hecho como tal, ¿verdad?, el que queremos discutir, pero están los incidentes de derecho, que no tenemos que entrar a probar nada porque justamente lo que queremos discutir o lo que estamos exigiendo, ¿verdad?, ante los jueces o tribunales, es que determinado artículo debió haberse interpretado de tal manera o debió haberse aplicado en tal etapa procesal. Eso es lo que estamos pidiendo y entonces no se prueba. Bueno, para continuar también está la prueba de los hechos. Respecto a la prueba de los hechos, pues no cabe discusión que en el proceso civil los hechos deben de probarse y como consecuencia son objeto de prueba los hechos articulados, es decir, solo los hechos aportados por las partes. Tanto es así que en nuestro código regula en su artículo 127, último párrafo, que los jueces desecharán en el momento de dictar sentencia las pruebas que no se ajusten a los puntos de hecho expuestos en la demanda y su contestación. Por eso es de vital importancia que desde el momento que nosotros estemos redactando nuestras demandas o contestación de la demanda, tengamos planteada ya una estrategia. Para lograr eso, nosotros sí tenemos que ser buenos conocedores del derecho, tener experiencia y saber cuál es como nuestra prueba más fuerte para resolver esa controversia. Y esto lo conversaba también con la clase anterior. Una de las formas también de cobrar honorarios es que, pues sí, se puede cobrar hasta más del 50% al momento que estamos ingresando la demanda, porque justamente nosotros sabemos que va a ser en la demanda la forma en que le vamos a decir al juez incluso cómo vamos a desarrollar ese proceso. Y que la prueba es fundamental y ya lo hemos discutido, ¿verdad?, en diferentes ocasiones, que por muy sencillo que sea un memorial, tenemos que ofrecer prueba. Aunque en ese momento ni la tengamos, también ya hemos visto que la ley nos da esa posibilidad, pero sí tenemos que ofrecer prueba y aunque no tengamos, el último recurso será ofrecer el propio expediente para que los jueces pues, puedan seguir analizándolo. Entonces, sí es muy importante ofrecer la prueba, aunque más adelante
podamos analizar y decidir que esa prueba ya no va, que no me aporta nada, pues renunciamos a ese medio de prueba, ¿verdad? Pero sí, siempre, siempre tienen que cumplir con esa primera etapa del procedimiento probatorio que es ofrecer la prueba. Bueno, para seguir con la lectura, bueno, este es un aporte del licenciado. Este aspecto, según mi parecer, es criticable, puesto que debería, desde que se entabla la relación procesal, determinarse los hechos sujetos a prueba y recibirse dentro del periodo correspondiente solo aquellos medios de convicción que pretendan demostrar los hechos a discusión. Pues bueno, yo creo que por la carga de trabajo que tienen en los juzgados, no pueden estar determinando ellos qué medios de prueba van a recibir en ese momento y porque además será hasta en esa última etapa de la valoración, ¿verdad? Que los jueces les den un valor como tal a los medios de prueba, o cuáles van a admitir o no, o sobre los cuales van a basar, ¿verdad? Su resolución final. Entonces es un tanto complicado, ¿verdad? Como decirlo en ese momento. Ahora bien, de estos hechos aportados por las partes, no todos deben probarse, ¿sí? No todos los hechos deben probarse y por eso tiene una razón de ser incluso las presunciones humanas y legales y vamos a ver más adelante cuáles son esos sistemas, ¿verdad? De valoración de la prueba. Pero bueno, algunos de los hechos que no deben de probarse son los hechos admitidos, son los hechos que no son impugnados, por el contrario, ¿verdad? O sea, si es un divorcio y estoy incorporando una certificación de divorcio, pues eso es un hecho, ¿verdad? Que yo lo estoy aceptando y además porque eso se hace en plena prueba y vamos a verlo más adelante, pero solo es un ejemplo. Entonces hay hechos que yo no necesito atacarlos, ¿verdad? Sino que yo voy a aportar prueba en contrario de eso que me permitan destruir la pretensión. Entonces, estos son los hechos que la otra parte pues no los impugna, ¿verdad? Son hechos admitidos y estos quedan fuera del contradictorio y por consiguiente fuera de la prueba. Entonces, imponer la prueba a todos los hechos, aun a los aceptados tácitamente por el adversario, representaría exigir un inútil dispendio de energías contrario a los fines del proceso. No tendríamos nosotros que, digamos, perder como mucho tiempo, ¿verdad? En incorporar documentos que no nos van a resolver el litigio en sí, ¿verdad? Porque es diferente en derecho penal, en donde sí necesitamos llevar una línea del tiempo, en donde cada uno de los medios de prueba es como relacional, ¿verdad? Cada uno de los medios de prueba nos lleva a una conclusión como tal. Pero aquí no, o sea, aquí no necesitamos que primero me escriba esta carta, después esta otra, y ya por último firmamos este contrato. No, aquí son los documentos como tal. Y porque hemos visto, ¿verdad? Que esta materia es como eminentemente escrita y que muchas veces nuestras pruebas van a ser sentencias anteriores, contratos, este tipo de documentos, ¿verdad? Certificaciones, por ejemplo, sea del registro civil o del registro de la propiedad, de la SAT, en fin, todo este tipo de registros. Bueno, están entonces también los hechos presumidos por la ley. Solo permítame un momento. Solo permítame.
Ay, bueno, disculpen. A ver. Bueno, estamos en los hechos presumidos por la ley. Y esto se refiere cuando la ley, valga la redundancia, presume la verdad de un hecho y no corresponde probar a aquel a favor de quien se produce la presunción. Así, la presunción establecida en nuestro Código Civil regula que el hijo nacido dentro del matrimonio es hijo del hombre con quien la mujer esté casada. No es objeto de prueba la verdad de este hecho, pero bueno, nosotros hemos avanzado en la legislación y bueno, para mí ya esta presunción, digamos, podemos destruirla a través de la prueba de ADN, por ejemplo, pero hasta antes, digamos, era una presunción por la ley, ya los jueces la tienen que dar por probada. Aunque en este caso, lo contrario de la presunción sí puede ser objeto de prueba, tomando que esta es una presunción relativa o que le conocemos como el juris tanto. Y cuando se regula que nadie puede ser ignorante de la observancia de la ley, tampoco admite prueba y en este caso ni siquiera en contra por ser una presunción absoluta. Yuri et de Yuri. Solo son algunos ejemplos, claro que hay otros, ¿verdad? En donde la ley presume que es así. Ahorita creo que vimos algunos ejemplos cuando abordamos el tema de las presunciones humanas, hay muchos, no es complejo determinarlo, ¿verdad? Porque pues todos manejamos la misma ley, todos conocemos las mismas leyes, entonces lo que sí nos requiere esto es conocer muy bien cada una de las etapas de nuestros procesos y determinando cuáles son estas presunciones de ley. Por ejemplo, una de las presunciones que da mucho problema, pero porque fue una reforma que también se necesitaba dentro del Código Civil o Procesal Civil, no lo tengo presente ahorita, es cuando, por ejemplo, en este tema de paternidad y filiación, ¿verdad? Que incorporaron, que se puede realizar la prueba de ADN, pero también se reformó que una vez que los demandados sean notificados de esa audiencia donde se va a hacer la extracción de muestras y al no presentarse, se presume que son los padres biológicos de las niñas y de los adolescentes. Entonces, ha dado problema, ¿verdad? Porque es de mucha doctrina, algunos no están de acuerdo, lo cierto es que eso está vigente y que se tiene que respetar y es la única forma como de coacción de la ley, ¿verdad? Para que las personas pues se hagan la prueba de ADN, pues porque va a haber cero error en esta prueba científica. Entonces, si yo decido no ir, pues, se presume, ¿no? Que esa persona va a ser el padre. Hay también hechos evidentes. Pudiera ser que el hecho discutible sea un hecho evidente. También esto se encuentra fuera del objeto de prueba. A nadie se le puede exigir, como ejemplifica Coutore, que pruebe que la luz del día favorece la visión de los objetos y la oscuridad la dificulta. En el caso de los hechos evidentes, la experiencia misma del juzgador suple la actividad probatoria. Es importante recalcar que si bien el hecho evidente no debe probarse, lo contrario al hecho evidente sí amerita prueba, de tal suerte que cuando se argumente que en la oscuridad favorece la visión, debe probarse tal acierto. Entonces, estos van a ser hechos evidentes, ¿verdad? Que el juez no necesita hacer todo un proceso intelectivo para determinar que son así. Sé que habrían X cantidad de ejemplos, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es conocerlos para ya poderlos aplicar a los casos que vamos a acompañar. Están los hechos normales, también se suple de prueba aquel hecho ocurrido como naturalmente debe de suceder.
debiendo de probarse cuando se alega que ocurrió en forma anormal o excepcional. Si la discusión fuera el periodo de gestación, por ejemplo, no le corresponde probar al que alega que llevó 9 meses, correspondiéndole al que alega que fue en forma anormal. Y así podríamos colocar muchos ejemplos, ¿verdad? Pero lo que necesitamos determinar es que sí hay hechos normales, que los jueces los van a poder identificar, que los jueces saben que no va a ser en ese tema que van a tener que realizar todo ese análisis, ¿verdad? Porque para ellos están probados, únicamente van a entrar a discutir como cuáles van a ser esas pruebas reinas que para ellos quedó claro, ¿verdad? Que la pretensión pues sí puede probarse. Y al igual también nuestra ley regula los hechos notorios. En civil tal vez no, es como, no se aplica como tanto estos hechos, pero por ejemplo en materia penal sí son bien importantes, ¿verdad? Como estos hechos que no deben de probarse. Existe incluso en derecho procesal, ¿verdad? En donde las etapas de nuestro debate va a cambiar cuando nos acogemos a esta figura de un hecho notorio. Cuando ya es obvio que todo sucedió y que incluso el sindicado sabe que es así, entonces ya no nos vamos a desgastar en todas las etapas del debate, sino que es una audiencia que se puede pedir unilateral o bilateralmente y ahí resolvemos como la situación, ese conflicto penal, ¿verdad? Ese hecho violento. Aquí también, en determinado momento en civil, puede darse un hecho notorio y dice el libro, en el antiguo derecho existía el aforismo notoria non egem probatione. Egent probatione. Significa que los hechos notorios no deben probarse y esto también es una excepción a la probanza de los hechos. Un hecho notorio es el que entra naturalmente en el conocimiento, en la cultura o en la información normal de los individuos con relación a un lugar, a un círculo social y a un momento determinado. Cuando ocurre la decisión, un hecho notorio para nosotros es que nuestra independencia fue el 15 de septiembre de 1821 y si esto fuera motivo de discusión, quien así lo afirma no debe probarlo. En resumen, los hechos que deben ser probados en el proceso son los articulados o formulados por las partes y que sean contradictorios. Quedan fuera de la prueba aquellos hechos contradictorios, evidentes, notorios, normales o presumidos por la ley. ¿Ok? Solo permítame. Muchas gracias por la espera, mis estimados y estimadas. Entonces aquí ya solo hay un recuadro para tener presente, ¿verdad? Que el derecho no se prueba, si tiene algunas excepciones y lo que definitivamente tenemos que probar son los hechos contradictorios. Y bueno, no sé cómo vamos hasta aquí, si alguien tiene alguna duda, algún aporte, un comentario, y si no, pues continúo con la lectura y también pues así nos da tiempo de ver el memorial. Entonces, no sé si alguien, o si estamos todo bien, continúo. Bueno, entonces está el procedimiento probatorio.
La prueba del proceso civil puede ser valorada por el juez siempre y cuando cumpla con el procedimiento probatorio. El procedimiento probatorio es una manifestación del contradictorio. Así como no se puede concebir un proceso sin debate, tampoco es factible aceptar que una parte aporte prueba sin la fiscalización del juez y del adversario, ¿verdad? Porque, miren, hay mucha literatura solo del procedimiento probatorio y que incluso otros autores dentro de todo este procedimiento incluyen que la última etapa es la de la valoración, ¿verdad? Pero la etapa de la valoración ya vimos que es exclusiva de las y los juzgadores. Entonces, o por lo menos en este libro, el licenciado son 3 etapas las que identifica que es el ofrecimiento, el petitorio o proposición y el propio diligenciamiento de los medios de prueba. Entonces, sí es importante, ¿verdad?, como conocer estos otros criterios, pero al menos estas 3 etapas sí son fundamentales para que en determinado momento, cuando se dicte esa resolución final, pues sí tengamos certeza de a cuáles les dio valor probatorio el juez o la jueza. Entonces, aquí. Bueno. Y bueno, y otra de las reflexiones que quería hacer es que las pruebas, una vez son ofrecidas dentro de los procesos, aportan para el caso como tal. Y es lo que le hemos llamado la comunidad de la prueba. Es otro principio importante que deben de manejar. Entonces ya no es de las partes per se, sino que ya forma parte de todo ese conflicto, ¿verdad? Y que justamente lo que busca es resolver la situación. Obviamente, ¿verdad? Ambas partes van a tener sus intereses, ¿verdad? Pero entonces aportan para todo el proceso y por eso vamos a ver cómo en uno de los artículos se nos establece que debemos de, cuando ya estamos en la etapa de apertura a prueba, que todo lo debemos de colocar con citación de la parte contraria. Vamos a ver el memorial ahorita, ¿verdad? Bueno, entonces, voy a volver a leer esto. El procedimiento probatorio es una manifestación del contradictorio. Así como no se puede concebir un proceso sin debate, tampoco es factible aceptar que una parte aporte prueba sin la fiscalización del juez y del adversario, porque igual también puede impugnar, ¿verdad?, cierto medio de prueba, aunque la ley y el típico ejemplo es que todos los documentos emitidos por un notario hacen plena prueba, pues también sabemos que pueden ser redargüidos de nulidad, ¿verdad? Entonces, también tenemos como esa fiscalización de impugnar algunos medios de prueba. En el derecho procesal debe de existir un orden que permita incorporar la prueba mediante pasos conocidos como procedimiento probatorio. Está conformado por 3 etapas, que es el ofrecimiento, el petitorio o proposición y el propio diligenciamiento. El ofrecimiento es un anuncio que hacen las partes tanto en la demanda como en su contestación de las pruebas que aportarán al proceso. En nuestro ordenamiento jurídico, las partes en su demanda y contestación deben fijar con precisión y claridad las pruebas que van a rendirse. Y esto está regulado en el artículo 106. Y hemos visto en los memoriales que yo les he compartido que sí colocamos al final qué es lo que vamos a probar. Yo he visto otros colegas que no lo hacen así, pero esto nos sirve porque también le estamos dando más insumos a los jueces, que tiene una razón de ser del por qué estamos ofreciendo esa prueba, ¿verdad? Tiene una relación con todos los hechos. El petitorio o proposición, que es la segunda etapa del procedimiento probatorio, es el petitorio o la solicitud de admisión de la prueba en virtud que la prueba siempre se obtiene por mediación del juez. Solo al juez le compete admitir los medios de prueba y practicarlos, y es técnicamente imposible incorporar al proceso una prueba sin la efectiva autorización del juzgador, como vamos a ver en el memorial cuando estamos ya ofreciendo la declaración de parte, ¿verdad? Y sabemos que tanto la confesión como la declaración de parte, pues, o la declaración testimonial incluso, pues se nos va a fijar una audiencia.
para poderla realizar. Entonces, todo esto pues tiene que tener esa autorización o esa resolución del juez, ¿verdad? Entonces, solo al juez le compete admitir los medios de prueba y practicarlos, y es técnicamente imposible incorporar al proceso una prueba sin la efectiva autorización del juzgado. A la parte incumbe la elección de los medios idóneos para producir la prueba dentro de los procedimientos señalados por la ley. Al juez incumbe acceder a estos petitorios efectuando la fiscalización sobre la regularidad del procedimiento elegido para la producción de la prueba. Entonces, esta es la otra etapa, el petitorio o proposición, más lo conocemos como la proposición de esos medios de prueba. Y el diligenciamiento de la prueba. Esta etapa es propia del tribunal, puesto que una vez ofrecida la prueba y admitida por el juez, se procede a su incorporación material al expediente por el tribunal. El diligenciamiento de la prueba de declaración de parte, de testigos y reconocimiento judicial se practica señalando el día y la hora. Se deja constancia por escrito del día y la hora y se deja constancia por escrito del diligenciamiento de la prueba documental cuando el juez la admita como tal. Entonces, aquí tal vez yo no he tenido la oportunidad de compartirles como muchas resoluciones, he estado viendo, quien de los colegas nos puede como por lo menos enviar fotos, ¿verdad? De alguno de los procesos y que ustedes vayan viendo esas resoluciones, ¿verdad? Son resoluciones de los jueces muy sencillas en que únicamente dice se tiene para admitida toda la prueba documental. O sea, no crean que es una cosa así, pero de gran análisis, ¿verdad? Con la sentencia sí, ¿verdad? Tiene que llevar como esa profundidad y además todos los requisitos que les exige la ley del organismo judicial para que no le impugnemos además, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se admite como medio de prueba la declaración de parte y para tal efecto se fija se fija la audiencia en tal fecha y tal hora y hacen todos los procedimientos a los que nosotros les hemos dado lectura, ¿verdad? En diferentes ocasiones, que tiene que ser personal, que si no llega se declara confeso, en fin, todo esto que sabemos. Y bueno, aquí hay otra reflexión del autor y dice, a una pausa aquí, únicamente para expresar que pese a que exista un procedimiento probatorio que da la posibilidad de que el juez incorpore al proceso pruebas sin que se cumpla con ese procedimiento, y es el caso del auto para mejor fallar, que regula nuestra legislación procesal en su artículo 197 y por el cual el juez puede acordar para mejor proveer el diligenciamiento de los siguientes medios de convicción. Pues nuestra norma es taxativa, ¿verdad? Prácticamente pues está ahí hasta casi numerado, ¿verdad? De cuáles pueden ser como esos parámetros para que los jueces puedan pedir como otras pruebas, ¿verdad? En el auto para mejor fallar, pero es porque ya ha hecho todo un análisis y dice aquí, pues ninguno de los dos me está ofreciendo o diligenciamos prueba que nos resuelva el conflicto. Entonces, tienen esa facultad de pedir otro medio de prueba. Podemos decir que los parámetros son traer a la vista cualquier documento que interese el proceso. Puede ser que las partes hayan ofrecido solo copias simples o copias y los jueces quieren ver como, por ejemplo, el testimonio. Practicar reconocimiento judicial o avalúo, eso es muy poco probable, pero tienen la facultad. Y traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Y es aquí donde los jueces se fundamentan para pedir cualquier medio de prueba que ellos consideren que les va a resolver el proceso. Hay jueces que aún así la ley determine que si el demandado no llegó a esa audiencia para la extracción de las muestras y estaba debidamente notificado, la ley presume, ¿verdad?, que es el padre biológico.
pero hay jueces que aún así, ¿verdad? Pues no quieren pues que esa resolución tenga que ser impugnada y que tenga que llegar hasta la Corte de Constitucionalidad, piden que se haga de nuevo la, que se haga de nuevo, que se fije de nueva audiencia para para poder hacer esa toma, ¿verdad? Y posteriormente los resultados. Entonces, en este tercer parámetro es donde ellos pueden solicitar la prueba que consideren necesaria. Por consiguiente, con el auto para mejor fallar, el juez puede incorporar al proceso pruebas que no han cumplido con el procedimiento probatorio, pero únicamente las que señala el artículo 197 de nuestro código en específico. Entonces, aquí hay un pequeño recuadro o resumen, el ofrecimiento, la proposición cuando se abre a prueba y el diligenciamiento que es propio del juzgado. Y bueno, llegamos a la etapa de la valoración de la prueba. Sabemos que nuestra legislación, aunque existen varias, nuestra legislación pues regula una en específico. Y bueno, en este tema de valoración de la prueba, cuando la prueba ha cumplido con el procedimiento referido y el juez se encuentra en la posición de dictar sentencia, debe valorarla. Es decir, determinar ¿qué eficacia tienen los medios de pruebas ofrecidos, propuestos y diligenciados, de acuerdo con los distintos sistemas de valoración? La doctrina europea distingue entre las llamadas pruebas legales y las pruebas libres. Las primeras son aquellas que la ley señala al juzgador por anticipado y el grado de eficacia de la prueba. Las segundas dan la libertad para determinar su eficacia y prácticamente en nuestro país es la sana crítica, pero a través de esa experiencia, ¿verdad? Que logran acumular las y los juzgadores. Bueno, fundamentalmente los sistemas de valoración de la prueba son tres: la prueba legal o tasada, la libre convicción y la sana crítica. Sistemas de último de aplicación en el derecho español y por supuesto en nuestro ordenamiento, ¿verdad? La sana crítica razonada. Bueno, ¿qué es la prueba legal o tasada? Como he mencionado, en la doctrina europea y en la nuestra, este sistema de valoración le da al juzgador por anticipado, ¿ya? El valor que debe asignarse a la prueba. Así como cuando el código o nuestro código en su artículo 130 regula que la confesión prestada legalmente produce plena prueba, le está dando al juez el valor que debe asignarle a este medio de prueba. También en el artículo 186 de nuestro mismo código establece que los documentos autorizados por notario, por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo, producen fe y hacen plena prueba. Es otro ejemplo que es la propia ley que le da al juzgador, la ley le da al juzgador el valor de la prueba, siendo en consecuencia prueba legal o tasada. Entonces, los jueces conocen de derecho y va a tener plena prueba cualquier certificación que adjuntemos, sea del RENAP, del registro de la propiedad, cualquier cuestión de la SAT, siento que son funcionarios públicos y además tienen fe pública y entonces esto es la prueba legal o tasada. También está el sistema de libre convicción. Por este sistema de valoración, el juez puede razonar, sin apoyarse en la prueba, que el proceso presenta al juez. El juez adquiere el convencimiento de la verdad con la prueba de autos, fuera de la prueba de autos e inclusive en contra de la prueba de autos. Bueno, para el licenciado dice que este sistema de valoración no es de aplicación a nuestro proceso civil. Y claramente, ¿verdad? A ningún juez realmente va a emitir su resolución con base, o sea, sí es importante hacer como todo el análisis de lo que se ha desarrollado en el proceso, pero efectivamente va a ser esta valoración que va a darle a los medios de prueba y que hayan cumplido, como vimos al inicio de la lectura, con cada una de las etapas.
Por eso es que vuelvo a repetir y siempre hacemos esa reflexión de ofrecer medios de prueba, de ofrecer los medios de prueba, aunque más adelante ya no nos vayan a ser de utilidad y podemos renunciar a eso, pero que si en ese momento dijimos, no, ya se abrió a prueba y a mí se me olvidó tal situación, pero igual lo voy a colocar acá en mi memorial de donde ya estamos proponiendo los medios de prueba, no, pues ya cuando nos notifiquen la resolución simplemente nos van a decir que no se admiten los medios de prueba por no haber sido ofrecidos en su momento procesal oportuno, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, y por último está la sana crítica. Este sistema de valoración tiene sus antecedentes en la ley española, que le aplicó en materia de interpretación de la prueba testimonial, imagínense. Este sistema de valoración viene a constituir una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Viene a formar un sistema ecléctico sin la excesiva rigidez de la primera ni la excesiva incertidumbre de la segunda. Por la sana crítica, el juez analiza la prueba ante todo mediante las reglas del correcto entendimiento humano, con arreglo a la sana razón o la lógica y a un conocimiento experimental de las cosas, la experiencia. Entonces, este sistema de valoración, donde prevalece en nuestra legislación, o es el que prevalece en nuestra legislación, y así lo regula el artículo 127. Los tribunales, salvo texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Y esto lo encontramos un poco más desarrollado en la ley del organismo judicial. Aquí, bueno, por eso todo tiene una razón de ser y digamos que en el organismo judicial pues se valore también la carrera judicial como tal, ¿verdad? Que todo ese cúmulo de experiencias en los juzgadores pues pueda ser plasmado en las resoluciones y puedan estar, ¿no? Como ese tiempo necesario a cargo de esas judicaturas y poder resolver como más apegados a la ley o ese es el ideal, ¿verdad? Que buscamos en el sistema. Acá hacía la reflexión con el grupo anterior que, bueno, yo tuve la oportunidad de dar lógica jurídica en una de las escuelas, creo que en el 2019, y entonces busqué mucho material y justamente en la defensa pública penal tienen todo un módulo, tienen todo un módulo bien completo para los colegas y que tengan claridad de cómo aplicar la lógica jurídica. Entonces, ustedes pueden ingresar a la página de la Defensa Pública Penal. Hay un área como de capacitación que ellos le llaman y ahí suben todo el material. Entonces, pueden bajarlo incluso en PDF. Si ustedes quieren abordar más en este tema, ¿verdad? Porque igual, o sea, cuando estamos estudiando, pues es un curso más el que debemos de ganar, ¿verdad? Pero pues la idea es tener esa claridad como de todos estos principios y todos estos sistemas para tener también hasta como mayor argumentación, ¿verdad? Al momento de que ustedes, sea en audiencias de materia penal o sea en audiencias de esta materia civil o de familia, pues puedan, ¿verdad? Brindar más insumos a los juzgadores. Entonces, ese curso que ellos dan está buenísimo y tienen el material también ahí en la página. Bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? Porque ya después es ya muy poco lo que tenemos que abordar del procedimiento o del juicio ordinario, mejor dicho, y ya entramos de lleno a materia oral. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún aporte, comentario, porque si no, entonces les comparto el memorial. Licenciada, buenos días. Buenos días, adelante. Gracias. Solo con lo que es el auto para mejor fallar, entonces, este se da cuando las pruebas presentadas no son suficientes para el juez. Pero mi duda es, ¿él dice esto en la resolución que va a pasar a esa otra etapa o cómo lo notifica?
Sí, efectivamente es una resolución que emite y que nos tienen que notificar y que es de esa manera, ¿verdad? Es que ahorita no tengo tan presente la reacción, pero que solo nos notifica que se abre a una etapa de auto para mejor fallar y lo que ordena el juez es hacer tal diligencia. Y si, por ejemplo, en este caso que les estaba comentando, que como no había sido posible realizar la prueba de ADN, entonces el juez ordenó que como auto para mejor fallar debía de hacerse de nuevo la diligencia, ¿verdad? De fijar una audiencia y todo esto. Aún así, tengo presente que el demandado no volvió a llegar y estaba notificado. Entonces ya ahí el juez dijo, no, ya ahí el juez dijo no, ¿verdad? Yo dicto la sentencia y él es el padre. Él es el padre biológico de tal y tal menor. No sé ustedes, este caso me sirve a mí hasta para esos hechos notorios, pues, que no son taxativamente que se tienen que resolver así, pero entonces apelaron y llegó el proceso a la Corte Suprema de Justicia, luego a la Corte de Constitucionalidad, y es un caso de reconocimiento de paternidad y filiación. La, pues ya estaba la niña ya entre 9 y 10 años porque este proceso duró como 6 o 7 años, es una cosa así exagerada, que el demandado prefería seguir pagando, ¿verdad? Pagando el acompañamiento legal que decir, sí, me voy a someter a una prueba de ADN. O sea, por eso tiene toda una razón de ser que después de todo un análisis se llegara a la conclusión que efectivamente la ley se iba a atrever a recoger una presunción, ¿verdad? Tanto de que si no llega él a la audiencia y está notificado, bueno, entonces la resolución final es que él es el padre, porque ninguno podía negarse, o sea, no habría razón de ser que me niegue a hacer una prueba de ADN. Pero bueno, entonces para ponerles en el contexto del caso, la madre de la niña es salvadoreña, no es residente aquí en Guatemala, no tenía ninguna posibilidad para poder cubrir como tal las necesidades de la niña en ese momento, además de que sabemos, ¿verdad?, que las personas centroamericanas constantemente, cada cierto tiempo, tienen que regresar a su país, renovar sus permisos y regresar a Guatemala. Es una constante, eso sucede. Y el demandado es asiático, pero yo no recuerdo la nacionalidad. Solo tengo presente que él es asiático, ¿verdad? Bueno, se conocieron aquí, tanto que el nombre que tiene el adolescente es en su idioma, ¿verdad? En su idioma, no recuerdo ahorita el idioma porque ellos tienen distintos idiomas además, dependiendo, ¿verdad? ¿Cuál es el que hablan? Pero era hasta así, ¿no? Hasta ellos habían decidido que le iban a poner ese nombre. Bueno, entonces, la niña no tenía ni un solo rasgo de la madre, ni uno solo, o sea, es igual a él, igual, o sea, el color de la piel, digamos como todas esas características físicas, ¿verdad? Sus ojos, el cabello, una niña preciosa, ¿verdad? Igual, o sea, pero los jueces tenían que solventar de alguna manera la situación. Y el juez de primera instancia lo que dijo, bueno, no, para que ya no haya ningún problema en esta resolución y porque él impugnaba cada etapa y cada etapa y cada etapa, entonces él, para favorecer, no lo podía decir así, pues porque los jueces son imparciales, pero él dijo, bueno, no, para que mi sentencia esta quede en firme y ya tenga ya la posibilidad de por lo menos pedir una pensión alimenticia, voy a pedir de nuevo para el auto para mejor fallar que se haga la prueba. No se hizo, entonces ahí sí ya él dictó la sentencia, él es el padre de la niña tal y tal, ¿verdad? Y así debe de inscribirse en el RNAP. Pues obviamente impugnó, todos los otros jueces o sí, los jueces de los tribunales tomaron la misma decisión. Vamos a hacer uso del auto para mejor fallar y ordenamos que se fije audiencia para la extracción de las muestras y
tampoco llegó. Entonces ya por último, sí, es que la Corte de Constitucionalidad también asumió eso de que iban a hacer uso del auto para mejor fallar y pedir la prueba de ADN, tampoco llegó. Entonces ya ahí él sí ya no, ya ahí sí definitivamente él es el padre de la niña, pero para eso ella estaba por cumplir los 18. Yo creo que los cumplió los 18 antes de poder tener la posibilidad de pedir una pensión alimenticia. A ella lo único que le queda es quizás en su momento poder reclamar algo, ¿verdad? El fallecimiento de este señor, poder, no sé, como heredera poder reclamar algo. Es lo único, porque nunca le quiso otorgar, digamos, no otorgar, pues, o reconocer el derecho a poder fijar una pensión alimenticia. Como les contaba, las condiciones de la madre, pues, terribles, ¿verdad? Si la niña y luego adolescente logró estudiar, es porque pues sabemos, ¿verdad? Que las personas asiáticas cuando se asientan aquí en nuestro país buscan como estar juntas, ¿no? Buscan como espacios en donde ellos, pues relacionarse, obviamente, es parte de su cultura, mantener la cultura y todo esto que sabemos que tienen derecho. Entonces, ¿quiénes ayudaban a la adolescente como en solidaridad, digamos, eran las otras familias asiáticas? Es que no me recuerdo si él era de Japón o de Corea, ya no me recuerdo. Entonces, estas otras familias eran las que hacían el reconocimiento de la identidad de la niña, le apoyaban. Eran los que cubrían vestuario, alimentación, hasta recreación. Entonces, bien difícil porque, pues la madre hacía bromas, ¿verdad? Hacía bromas de que cuando iba con ella en la calle, lo que le preguntaban es que si era la niñera, que si era quien la cuidaba, porque era evidente que la niña tenía más rasgos asiáticos y su identidad también, ¿verdad? Pero así van a ver ustedes diversidad de procesos que son complejos, ¿verdad? Pero que lo que tiene que prevalecer es lo que está en ley y los derechos humanos, ¿verdad? De quienes ustedes acompañen. Bueno, entonces, como todavía tenemos tiempo, les voy a compartir un memorial de cuál es la forma en que trabajamos estos documentos, ¿verdad? Para cubrir o para abordar esta etapa de cuando el juicio ordinario se abre a prueba. Solo estoy buscando por acá. Ay, no. A ver. Permítame. Una compañera me está escribiendo acá. A ver, bueno, ahorita no puedo. A ver. Bueno, les voy a compartir ahorita el memorial. Creo que no habíamos visto otros memoriales de estos o no lo tengo presente. Bueno, como ya hemos conversado, pues su acompañamiento legal se los pueden solicitar en cualquier etapa. Lo que tenemos que tener es mucha certeza y claridad de cuál es la etapa, ¿verdad? En la que se encuentran los procesos y nosotros cumplir con esos plazos, ¿verdad? El plazo, cuando el juicio ordinario se abre a prueba, pues es por el periodo común de 30 días, ¿verdad? Ambas partes tienen el mismo plazo. Y durante ese periodo ustedes pueden ir realizando sus memoriales o realizan sus memoriales y los presentan el mismo día. En estos están separados porque no podíamos incorporar en uno mismo, por ejemplo, si ofrecimos la declaración de parte y la prueba documental. Este memorial es para ofrecimiento de prueba documental. Como ya sabemos, debemos de designar al tribunal específico. Este es el juzgado segundo de primera instancia de familia del municipio de Guatemala y departamento de Guatemala. Sabemos que si la persona ya
no es la primera vez, ¿verdad?, que se apersona el proceso, pues no tenemos que colocar todos sus datos de identificación. Aquí está solo su nombre. En forma atenta y respetuosa comparezco ante usted y le expongo. ¿Fui notificada o qué? Fui notificada es una cuestión de reacción, son palabras menos y palabras más, así decimos con otro colega, ¿verdad? Lo importante aquí es cumplir con lo que efectivamente nos establece cada uno de los artículos, cada una de las etapas. Por supuesto que es importante que nosotros tengamos técnicas de redacción, ¿verdad? Y que se comprenda muy bien lo que queremos transmitir en el juzgado. Entonces, fui notificada el 4 de junio de 2018 de la resolución 31 de mayo de 2018, en la, en el que o en la que se abre a prueba el proceso por el periodo común de 30 días. Aquí esto también colóquelo como se los anotaron en la notificación, porque todos los juzgados lo nombran de forma distinta. Otros les ponen por el plazo común de 30 días que aplica para ambas partes. No sé, ustedes es mejor colocarlo como lo han puesto en el juzgado. En tal sentido, solicito que, con citación a la parte contraria, se admita como prueba los documentos que ofrecí y acompañé a mi memorial de contestación de demanda, siendo, o como siendo, es cuestión de redactar, prueba documental. Y aquí vemos en la literal A, fotocopia simple de su DPI que prueba su identidad, certificación de la partida de matrimonio y ya sabemos que pues sí, ¿verdad? Aunque sea prueba documental, sí debe de cumplir con todos estos requisitos de poder individuarla bien, identificar con números, qué institución del Estado la emite, fecha, todo, ¿verdad? Que fue ofrecido acompañado en la demanda, con el que se prueba el vínculo matrimonial entre el demandado y la actora desde el 25 de abril de 1997 hasta la presente fecha, así como el régimen económico que adoptamos, que es el de comunidad de gananciales. Copia simple de documento de DPI, certificación. Esta es una certificación del Registro General de la Propiedad. Luego el fundamento de derecho de del Código Procesal Civil y Mercantil es el artículo 62, ¿verdad? Que va a ser su fundamento cuando se cambia de abogado director. Ella buscó a la organización, imagínense en esta etapa de ofrecimiento de prueba, este es un juicio ordinario de declaratoria de gananciales. Creo que hemos conversado el proceso, si no, más adelante lo podemos ver en el tema de familia. Y luego el artículo 177 que regula la presentación de documentos, en que es amplio, ¿verdad? Podemos presentar aquí en su original, en copia fotográfica, fotoestática, fotocopia o mediante cualquier otro original similar. Y luego el artículo 178, que son también documentos admisibles y pueden presentarse toda clase de documentos, así como fotografías, fotoestáticas, fotocopias, radiografías, mapas, diagramas, calcos y otros similares. Pero no serán admitidos o admitidas como medio de prueba las cartas dirigidas a terceros, salvo en materia relativa al estado civil de las personas, ejecución colectiva y en proceso de o contra el Estado, las municipalidades o entidades autónomas o descentralizadas. A ver, es que acá, ¿quién es? Sí. Bueno, una de las reflexiones que nosotros hacemos con base en la experiencia es que lo ideal es presentar copias o en todo caso, si queremos ser como más legalistas, por decirlo de alguna manera, pues nosotros también podemos presentar copias legalizadas, ¿verdad? De los documentos.
No es bueno que ustedes incorporen los documentos originales porque estos documentos en algún momento les van a servir a las personas que les están acompañando para cualquier otro trámite o para iniciar cualquier otro proceso. Y que si bien es cierto, podemos presentar, cuando ha finalizado el proceso, podemos presentar un memorial ante el juzgado pidiendo la devolución de esos documentos, pues eso implica tiempos, implica la redacción, implica los timbres, implica muchas cosas, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que no incorporen a los procesos los documentos originales. Y por eso es que, por ejemplo, si va a ser un aumento de pensión, pues lo que tenemos que ir a solicitar, o sea, si es muy fácil para la persona ir a solicitar una certificación de esa sentencia, al igual que si vamos a iniciar un juicio ejecutivo, también es muy fácil ir a solicitar la certificación de esa sentencia. Entonces, pues no incorporar documentos originales de las personas porque los pueden necesitar en cualquier momento y ustedes además tienen la obligación de devolverlo. Y si han pasado 3 o 4 años y esa persona se recordó que se los entregó a ustedes, entonces es un tanto complejo, ¿verdad? Cuando ya estamos en el ejercicio de la profesión. Luego están las peticiones. Las cajoneras, que les llamamos, que es que se agregue a sus antecedentes el presente memorial y los documentos adjuntos. Y número 2, que con citación de la parte contraria se tenga como prueba dentro del presente proceso los documentos identificados en el apartado de exposición que se acompañan al presente memorial y los que fueron acompañados en su momento procesal oportuno, la cita de leyes, las copias que acompañan al memorial, la fecha, la firma, en su auxilio, su firma y su sello. Esto es en el caso de la prueba documental y este memorial es donde estamos ofreciendo la prueba de declaración de parte. Al igual, identificamos el juzgado, el nombre de la persona, de datos de identificación que constan en el proceso arriba identificado, en forma atenta y respetuosa, comparezco a usted y expongo. Primero, que fui notificada el 6 de mayo de 2015 de la resolución de fecha 9 de marzo de 2015 en el que se abre a prueba el proceso por el periodo común de 30 días. En tal sentido, como lo propuse en su momento procesal oportuno, solicito que con citación de la parte contraria se señale día y hora para recibir como prueba la declaración de parte del señor tal de conformidad con las posiciones que implica acompaño al presente memorial. De esta audiencia ya hemos hecho muchas reflexiones, la importancia que las personas sepan cómo se llevan a cabo las audiencias, que estén 30 minutos antes. Si ustedes saben que ya esa persona es imputal porque se han reunido otras veces, si no llega, entonces díganle que es 1 hora antes. Si ustedes no van a tener el compromiso de las personas que acompañan para este tipo de medios de prueba, pues entonces ni lo pidan. Porque si 1 minuto llegan tarde, entonces la otra parte tiene la facultad de declarar, de pedir que a ustedes se les declare confeso. Esto, ahora la declaración de parte, aquí tenemos todo el fundamento legal que hemos dado lectura en otras ocasiones. Las peticiones, que la principal es la número 3, no, la 2, se tenga por presentada la plica que se acompaña y quede bajo reserva en la Secretaría del Tribunal. Nosotros vimos que podemos ofrecer esta prueba y posteriormente trabajar el pliego de posiciones. Es importante que si ustedes no hicieron la demanda ni la contestación de la demanda y en cualquier etapa van a conocer del proceso, pues puedan procurar y verificar en el proceso que sí se cuente con la plica. En los juzgados no les van a estar diciendo a ustedes si se acaban de apersonar, ay, mire, fíjese que el otro abogado no hizo la plica y usted la tiene que hacer, no lo van a hacer nunca. Entonces son ustedes los que deben de estar como muy atentos a procurar ese proceso y saber si se ofreció o no. Muchas veces ha sucedido que estando ya en la audiencia y verifican el expediente, resulta que el otro abogado nunca entregó la plica. Entonces es una audiencia que no va a tener ninguna razón de ser y únicamente llegan a renunciar a ese medio de prueba. O peor aún, en la misma audiencia fijan porque si ambas partes, tanto actora como demandada, pidieron este medio de prueba, algunos juzgados fijan una sola audiencia para que después de la otra se hagan las preguntas, no sé si me voy a entender.
Entonces, imagínense que ustedes ni plica llevan, renuncian al medio de prueba y la otra persona se les va a hacer preguntas a la parte que representan. Entonces, sí es un medio de prueba que nos aporta muchísimo, pero sí tenemos que ponerle la importancia que merece, ¿verdad? Bueno, en la petición número 3 se señale día y hora para recibir la declaración de parte del señor tal y se le cite de conformidad con la ley para que comparezca personalmente y no por medio de apoderado a absolver las posiciones que implica se acompañan, bajo apercibimiento que si dejare de comparecer sin justa causa será tenido por confeso a solicitud de parte. Un minuto que lleguen tarde, el otro abogado solo se acerca al oficial para decirle: mire, lo único que necesito es que por favor ya se le declare confeso. Entonces, es importante, ¿verdad? Ser puntuales. Que el resultado de la diligencia se tenga como prueba en el presente proceso con citación de la parte contraria. Aquí encuentran la cita, leyes, las copias que acompañan el memorial. En este caso, pues son 2 copias, ¿verdad? La fecha, la firma, en su auxilio, su firma y su sello. Nosotros sabemos que aunque una de las reglas es que la declaración de parte no debe ser por medio de apoderado, sí podemos pedir esta prueba y que se le realice al mandatario o representante legal de la parte, sea actora o demandada. Hemos tenido la oportunidad de acompañar procesos en donde la parte actora se encuentra en Estados Unidos, por ejemplo. Ustedes saben que es muy común que las personas en ejercicio de su derecho a migrar, pues, su derecho a ser migrantes, se encuentran en otros países y necesitan resolver su situación legal, ya sea que porque necesitan que su estado civil sea soltero para aplicar una residencia, o ya sea que porque necesitan casarse allá. Pueden darse muchas circunstancias, pero entonces pues ya nombran a su mandatario, que sabemos que va a ser un abogado, y ustedes sí pueden pedir este medio de prueba y que las preguntas se le realicen al mandatario. Entonces, tienen que cumplir con las mismas reglas que ya vimos de las posiciones. Bueno, aquí sí hay un pliego de posiciones. Esta es la forma en que se redacta pliego de posiciones que deberá absolver el actor tal y tal dentro del juicio ordinario tal y tal a cargo del oficial y notificador segundo promovido en contra de tal persona el día y hora señalados para el efecto en el juzgado primero de primera instancia de familia del departamento de Guatemala. Estos solo son algunos ejemplos de las preguntas. Está en la número 7. Diga al absolvente si es cierto que su esposa se enteró el 17 de julio del 2001 de la existencia de su hija extramatrimonial. Son situaciones así, ¿verdad? Esto dependerá muchísimo. Sabemos que no hay como un límite en las preguntas. Estuve yo en una audiencia donde creo que el colega hizo 30 preguntas. No hay un límite, ¿verdad? Pero en realidad se busca que podamos ser concretos, ¿verdad? Eran como 40, pero en la calificación que hizo la jueza, creo que él solo logró hacer como 30. Por último acá, o para darle lectura a una de las preguntas o de las posiciones, en la número 13, diga al absolvente si es cierto que usted está enterado que su esposa lo demandó en juicio ejecutivo en la vía de apremio, porque la deuda en concepto de pensiones alimenticias atrasadas es la cantidad de 103.500 quetzales. Y diga al absolvente si es cierto que usted tiene interés de contraer nuevas nupcias. O sea, son preguntas que ustedes tienen que saber redactar muy bien, ¿verdad? Para lograr sus objetivos. Y como hacen prueba, pues lograr, ¿verdad? Que el juez determine, ¿verdad? Que efectivamente la protección que ustedes están pidiendo es legítima y así puede hacer su resolución. Por último, este es otro memorial donde se abre a prueba, ¿verdad? Por el periodo común de 30 días y que aquí estamos solo ofreciendo las presunciones legales y humanas que de los hechos probados se desprendan.
en relación a la presunción legal establecida en el artículo 156 del Código Civil. Se presume voluntario el abandono, a que se refiere el inciso cuarto del artículo anterior, pero contra tales presunciones se admite prueba en contrario. La acción respectiva debe promoverse durante la ausencia o abandono del cónyuge demandado. Entonces, acá ofrezco como prueba en contrario la certificación original de la partida de nacimiento número 282, folio 141, libro 247, extendida por el RENAP con fecha 16 de enero de 2015, que obran autos, en el que consta que el actor tiene una hija fuera del matrimonio con la señora tal, de nombre tal, y que nació en el municipio de Escuintla, en el departamento de Escuintla, el 19 de septiembre de 1998, de 16 años, con la cual se demuestra que el actor me fue infiel, siendo esta la verdadera razón de nuestra separación de cuerpos, con lo que se demuestra que lejos de ser voluntaria fue causada por el mismo actor. Aquí está el fundamento de derecho, que justo, ¿verdad? Estamos hablando de las presunciones del Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 194, las presunciones de derecho admiten prueba en contrario, a menos que la ley lo prohíba expresamente. Son admisibles para este efecto todos los medios de prueba cuando no exista precepto que la señale taxativamente. Artículo 195. La presunción humana solo produce prueba si es consecuencia directa, precisa y lógicamente deducida de un hecho comprobado. La prueba de presunciones debe de ser grave y concordar con las demás rendidas en el proceso. Y de la Corte Suprema de Justicia, como hemos visto, podemos hacer uso de todos estos criterios que ya que hacen jurisprudencia, ¿verdad? Y dice la Corte Suprema de Justicia ha considerado que el abandono voluntario de la casa conyugal por más de un año se da por la interrupción de la vida en común unilateral y voluntaria de parte de cualquiera de los cónyuges. Por consiguiente, no constituye causal de divorcio la simple separación de cuerpos sin que se acredite la voluntariedad del abandono de uno de los cónyuges. Necesariamente entonces, para invocar esta causal de divorcio, se necesita probar dicha voluntariedad mediante un documento cuyo contenido haga referencia a esta circunstancia. Y encuentran ustedes la resolución. Y bueno, ahora sí las peticiones, que se agregue a sus antecedentes el presente memorial, que con citación de la parte contraria se tenga como prueba dentro del presente proceso las presunciones legales y humanas que de los hechos probados se desprendan, que se tenga por presentada prueba en contrario de la presunción legal establecida en el artículo 156 del Código Civil, la cita de leyes, las copias que acompañan, la fecha, la firma en su auxilio, su firma y su sello. Estos son los memoriales que tenía para compartirles el día de hoy. Como ven, no se les tiene que dificultar la redacción, muy tranquilos y muy seguros, porque con que cumplamos con los requisitos que nos establece la ley, pues esos memoriales van a ser admitidos, ¿verdad? Y bueno, entonces damos por finalizada nuestra clase. Entramos ya en la próxima clase en las últimas etapas del juicio ordinario para ya de lleno en una clase abordar todo lo que es el juicio oral para seguir avanzando con las ejecuciones, los sumarios, además también abordar un poco el tema de las impugnaciones, ¿verdad? Poder compartirles algunos memoriales de los tipos de recursos que podemos interponer y ya iríamos dando por finalizadas nuestras clínicas. Entonces también prometo poder calificar lo más pronto posible y hacérselos llegar por el Classroom.
Así que qué bueno coincidir un domingo más y nos vemos el próximo día de clases y que tengan una excelente semana. Licenciada, feliz tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciada.